Les decía, estoy con el ex diputado ahora, Alfonso Pratgay. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, Juan, gracias por invitarme. Al contrario. Bueno, ¿qué tal la experiencia en el Congreso? ¿Cómo autoevaluaría su paso por el Congreso de la Nación? Bueno, me parece que es un paso obligatorio, ¿no?, para todos los que tenemos vocación pública y vocación por lo político. Creo que es muy fácil diseñar programas o diseñar políticas desde el pizarrón. Otra cosa es llevarlas a la práctica, ¿no? Sí. Y el Congreso de la Nación es la caja de resonancia de lo que somos, ¿no? Con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo creo que no hay una comprensión de cómo funciona el mercado político si uno no atraviesa por esa experiencia, ¿no? De la misma manera que yo no terminé de ser economista hasta que tuve la experiencia del Banco Central. Claro. Me parece que proporcionalmente se aplica lo mismo acá, ¿no? Claro. Pero su autoevaluación de lo que quería hacer en el Congreso a lo que pudo hacer. Y lo que se puede hacer, evaluación de conciencia personal. Lo que se puede hacer es muy poco, Juan, porque la verdad que el que tiene la mayoría, si no tiene apego por las normas republicanas y democráticas, simplemente va con la mayoría y no hay debate, ¿no? Yo, mientras presidí la Comisión de Finanzas, que fue los primeros 2 años, pude por lo menos organizar la comisión como para que funcionara, se debatiera y demás. Dejé la presidencia, pasé a la vicepresidencia, el que era vicepresidente, Carlos Heller, pasó a ser presidente, y ahí desapareció la convivencia democrática, ¿no? ¿Por qué? Porque de arriba le bajaban línea, estos son los temas que hay que tratar, estos son los que no hay que tratar. Entonces, en ese sentido, no es mucho lo que se puede lograr desde la oposición. Sí creo que se establece por lo menos una agenda de discusión de los temas, que la mayor parte de las veces la llevamos a los medios porque en la Cámara es prácticamente inútil hacerlo, ¿no? Nosotros tuvimos 2 años durante los cuales en la Cámara de Diputados aprobamos todas las cosas que habíamos prometido durante la campaña, y después el kirchnerismo se encargó de hacer 2 cosas. Primero, evitar que se aprobaran en el Senado. Ajá. Y segundo, marcar esa etapa del Congreso como una etapa donde no funcionó, no se aprobaban las leyes. Y la verdad que no es cierto eso. Nosotros le dimos media sanción a una cantidad de leyes que después no se aprobaron en el Senado. Muy bien. Vamos a hacer un breve corte y enseguida seguimos con el diputado Alfonso Pratgay. No se vayan, hay muchos temas para hablar con el exdiputado. Seguimos con Alfonso Pratgay, quien ya no es más diputado, pero participó de la elaboración del presupuesto para el año que viene, ¿verdad? No, a ver, tuvimos la discusión, esta vuelta no hubo ni tiempo de preparar una alternativa. Yo durante los 4 años que estuve en el Congreso hicimos lo que nunca se había hecho antes, que desde la oposición coordinar un presupuesto alternativo. No lo hacíamos con gusto, lo hacíamos con la obligación de ofrecerle a los otros diputados y a la sociedad un presupuesto con números creíbles, ¿no? Claro. Porque el problema que tienen los presupuestos del oficialismo es que vienen con proyecciones de inflación que todos sabemos que no son verdaderas, sí. Y todos los números están contaminados por esta intervención del INDEC, ¿no? A eso apuntaba, porque el dólar previsto para el año que viene en el presupuesto creo que es de 6.33, que ya va a ser irreal. Pero eso dentro de todo es un pronóstico, ¿no? El pronóstico es discutible, por supuesto no se está cumpliendo. El problema es cuando no se pone de acuerdo uno con la historia o con los números de cada día. Y eso sucede cuando hay un instituto de estadísticas que en vez de decir la verdad miente, ¿no? Y esa era nuestra discusión, era mucho más una discusión moral que técnica. Nosotros no podemos... A ver, Juan, vos vas al consorcio de tu edificio, vas a no sé si te tomás ese trabajo. Sí. Y suponete que el presidente del consorcio te trae el presupuesto para el año que viene y te dice, todos estos números son truchos. ¿Y qué se supone que tenés que hacer vos? No los avalo, obviamente. Bueno, eso es lo que hacen todos los diputados oficialistas. Encantados le ponen... Sabiendo que es trucho, todos saben que es trucho. Después tienen que ir a su provincia a explicar cómo aprueban un presupuesto con números que no tienen nada que ver, ¿no? Y eso es el presupuesto nomás. El problema es que vos diseñás políticas públicas con el diagnóstico equivocado, ¿no? Porque si vos sos gobernador del Chaco, te crees que no hay pobreza en el Chaco, que es lo que dice el INDEC. Entonces, claro, ya estás autosatisfecho, no tenés nada por hacer, ¿no?
Si ya lograste eliminar la pobreza, entonces, bueno, no tenés ninguna responsabilidad. Y así sucesivamente, ¿no? Que hay energía, que funcionan los trenes, que funcionan las fuerzas de seguridad. Bueno, lo que estamos viendo en estos días es que la realidad se le vino encima con todo al relato y que el gobierno está perdido porque no tenía el diagnóstico, no tiene las herramientas y tampoco tiene, creo yo, a esta altura el reflejo político para reencauzar la gestión, ¿no? Porque hace rato que se viene hablando de números que parecían como abstractos, ¿no? De la economía, de cómo subía la inflación o los precios. Pero ahora esos números se han transformado en una realidad social con los últimos hechos en el interior del país. O sea, ese aumento de precios hoy ya tiene una correlación que es que la gente sale a protestar por el aumento de precios, ¿no? Entonces, ¿qué se puede evidenciar hacia más adelante? Ahí se habla mucho del mes que viene, de febrero, de marzo. Yo creo que todo depende de la reacción no puedo decir del gobierno, porque en realidad la única demanda es la Presidente, ¿no? Todo depende de la reacción de la Presidente, que no sabemos si está, si no está, cómo está de salud. De salud dicen que está todo bien. Pareciera ser que está bien, pero no se la ve muy metida en la gestión, lo cual es raro para alguien con ese apellido, ¿no? Y con esa historia. Este experimento de supuestamente delegar en Capitanich ya se va agotando, ¿no? Y lo que no sabemos es si el gobierno va a ir tomando algunas decisiones para reencauzar algo que viene derrapando no desde el último año, sino desde que asumió Cristina. La verdad es que cuando uno mira las estadísticas sociales y económicas del 2007 en adelante, no hay ninguna que haya mejorado, más bien todas para atrás, ¿no? Claro, ellos necesitan que el INDEC les diga que están haciendo las cosas bien, ¿no? Que prácticamente no hay indigencia, que se puede comer con, ya no sé cuánto es que dicen, 6, 7 pesos por día. Bueno, obviamente eso no es así. Entonces hay una Argentina del relato, que está totalmente agotada, y hay una Argentina de todos los días que cada tanto nos da una foto para que el gobierno recuerde todo lo que no se hizo en este tiempo. Sí, se han hecho cosas, pero es mucho más lo que no se hizo durante este tiempo, y es mucho más condenable que no se haya hecho todo lo que no se hizo porque se contaba con los recursos, ¿no? Ahora tenemos la discusión de la fuerza de seguridad, la paritaria de los empleados públicos, otros gremios, y vos fíjate que esto lo hacemos a partir de una recaudación que nunca se dio en la historia argentina, ¿no? El 40% de lo que produce la sociedad anualmente termina en alguna forma de impuesto o de ingreso de un Estado nacional o los estados provinciales. Ahora estamos celebrando 30 años de democracia. Cuando asumió el doctor Alfonsín ese número era 13. O sea, hoy un intendente, un gobernador, un presidente tiene 3 veces más recursos de los que tenía la democracia cuando arrancó de vuelta 30 años atrás. Entonces, ¿cómo es posible que con esos recursos, con el crecimiento y con todas las oportunidades que ha tenido este gobierno, todavía hay 11 millones de personas que no tienen lo suficiente para comer? Claro. Ahora algo pasa con la oposición porque, digamos, no logra emerger. Hay mucho egoísmo, eso es lo que pasa. Hay egoísmo porque, digamos, la figura que emergió, ¿quién fue? Massa, que en definitiva es un exfuncionario del gobierno, parte del peronismo, renovador, pero parte del peronismo. Pero ¿por qué no logra enamorar o encantar o alentar la oposición? Bueno, por varios motivos. Yo te decía, el egoísmo creo que es una cuestión central. Lo pienso más en el espacio socialdemócrata en el que yo milito. Hay mucho personalismo y poca generosidad para construir un colectivo, ¿no? Para armar el esquema individual nos anotamos todos, digamos, ¿no? Pero para trabajar, para que gane el grupo, independientemente de quién lidera, son muy pocos los que se anotan, ¿no? Esto es tiene que ver una referencia con Elisa Carrió. Con todos, no estoy haciendo cuestión de una figura nomás, porque estaría cayendo en esa misma cuestión. Me parece que en el último año ha faltado la vocación de trabajar por el conjunto. Nosotros lo hicimos en UNEN, ¿no? Y yo en UNEN, primero empezamos con esta negociación hace mucho tiempo, mucho antes de que llegaran los otros, ¿no? Y cuando propusimos hacerlo lo más amplio posible, sabíamos que teníamos el riesgo de no entrar, ¿no? Sobre todo yo, que competía para el Senado contra 2 figuras muy instaladas, ¿no? Como Pino Solanas y Lilita Carrió.
pero me pareció que mi aporte tenía que ser ese, ¿no? O sea, todos tenemos que tratar de sembrar. Bueno, después veremos quién es el que cosecha, ¿no? Pero si cada uno está con su propia quintita, le hacemos el juego. ¿La quintita es el puesto personal en el Congreso? Exactamente, en el Congreso o en la legislatura provincial, o en la propia estructura, donde yo estoy muy cómodo porque todos me dicen que sí, pero no estoy militando para transformar la realidad, ¿no? Estoy militando para una cuestión testimonial que al final termina siendo casi funcional para el gobierno, ¿no? A ver si se entiende esto. O sea que, por sus palabras, sería que la oposición es más egoísta, que están buscando proyectos más personales, y el oficialismo que tiene una conciencia más de llegamos todos y vamos todos. No, el oficialismo tiene los recursos, tampoco vamos a decir que por contraposición los generosos están del lado del oficialismo, claro. No, están los obedientes del lado del oficialismo, los que votan aún en contra de lo que piensan y de lo que sienten, ¿no? Pero hacen eso porque la máquina de los recursos la tiene el gobierno nacional, y bueno, y esta cosa tan propia de Argentina que no sucede en otros países, que la política es una carrera, ¿no? Y que entonces si yo caigo en desgracia no me puedo recuperar, entonces tengo que aferrarme al puesto porque esa es la... ¿Y cómo me aferro al puesto? Bueno, siendo obediente, votando aún en contra de mis convicciones, ¿no? Y en un momento donde agrego una tercera dimensión, los partidos políticos están todavía muy dañados, por lo que fue la crisis de fines de los 80 sobre todo, entonces el único aparato que más o menos funciona es el Estado, ¿no? Entonces el que tiene control del Estado, claro, bueno, tiene las cartas marcadas. Por eso se hace tan difícil desde la oposición ir haciendo mella a ese poder tan autoritario. Lo que antes era el afiliado partidario, ahora es empleado público. Pensémoslo de otra manera, pensémoslo de la cámpora, ¿no? La cámpora es la militancia rentada, ¿no? No existiría la cámpora si no fuera porque hay una caja que está destinada a que todos estos jóvenes supuestos expertos en las cosas que no hacen, no tuvieran esos fondos, ¿no? Entonces, es parte de esto que te estoy diciendo, es el Estado rico que financia su propia militancia, su propio modelo, y es un modelo que, a nuestro modo de ver las cosas, no pone como foco el bien común, ¿no? Entonces, tanto más difícil es la competencia de la oposición, tanto más condenable que no seamos suficientemente generosos desde la oposición, porque requiere una cuota adicional de generosidad competir contra un régimen. Claro. No contra Pero ¿cómo se traduce eso en los hechos? Porque lo escucho como abstracto, que hay egoísmo, que no hay generosidad. ¿Cómo lo entendemos en la práctica? En los hechos es que cada uno quiere ser... Que se reúnen en una mesa de trabajo y dicen, bueno, yo quiero ser senador, yo diputado, y claro, es así. Yo quiero ser presidente, entonces todos se tienen que encolumnar detrás, ¿no? Pero bueno, por eso te decía, lo que hicimos en UNEN, si logramos trasladarlo a nivel nacional, puede ser un principio de cambio, ¿no? Ahora, eso requiere que todos los que quieran anotarse para la primaria tengan la vocación de trabajar con el otro, digamos. Porque no sirve el juego de si gano, entonces sí, todos trabajan para mí, pero si pierdo, doy el portazo y me voy a otro lugar, ¿no? Y eso es un poco lo que está faltando, que es lo que te decía antes, la debilidad de los partidos políticos. En otros países del mundo lo que importa es el partido político. Los partidos políticos no están cambiando. Vos fíjate, el único que funciona para bien o para mal es el PJ. Y el PJ en una década te privatiza todo y en la otra te nacionaliza todo, ¿no? Entonces esa pertenencia es también muy discutible. ¿A qué le pones la firma como afiliado cuando entras al PJ, ¿no? Básicamente al humor del gobernador de turno. Bueno, en el resto de los partidos de la oposición tampoco tenés ni siquiera eso, porque no hay una plataforma, no hay un conjunto de ideas en el que se pueda abrevar y trabajar. Bueno, esa es mi vocación para los próximos 2 años, poder darle contenido a este espacio socialdemócrata, trabajar con todos, tener una plataforma común, tener propuestas comunes a los distintos precandidatos, ¿no? Y tener la discusión respecto a los grandes temas, ¿no? ¿Qué hay que hacer con la energía? ¿Cómo podemos tener una estrategia de desarrollo? ¿Qué pasa con infraestructura? ¿Qué pasa con la inflación, ¿no? Y discutir a fondo, bueno, cuál es
el programa integrador que resuelve todos estos temas en el marco de un equilibrio general, con el foco puesto, por supuesto, en la cuestión más urgente, que es la pobreza, ¿no? Este es un gobierno que ha hecho negocio con la pobreza, pero no la ha resuelto. Como economista y como ex presidente del Banco Central, ¿puede plantear dos escenarios posibles en términos económicos con estos datos que tiene, qué proyección se puede hacer? No, la proyección que yo hago desde el punto de vista político no hace falta ser expresidente del Banco Central. Me parece que cualquier ama de casa que nos esté viendo ya lo resolvió. Este es un gobierno que se ha quedado sin recursos, que le queda la maquinita de imprimir los billetes y que va a ser la genialidad que ya hicieron tantos otros gobiernos antes, ¿no? Cuando tuvieron, vos decías antes de empezar, no tuvieron ni el pudor, ni la vergüenza, ni el freno o el filtro de estas cuestiones que hemos planteado. Bueno, con el tema de la política monetaria es lo mismo, ¿no? Todos estos aumentos que han acordado en estos días de urgencia, yo creo que no hay ni un solo gobernador que los pueda pagar, ¿no? Y entonces eso, en los libros de teoría económica, ¿qué dicen? ¿Cómo termina el capítulo? Y termina con más inflación, no tengas duda. No se pagan se comprometieron a un aumento de sueldos para los cuales no tienen caja. Así es. Y llegado el momento, si hoy estamos en 15 de enero, ¿cómo se paga ese sueldo? Y bueno, cada provincia tiene su propia realidad, pero seguramente que, bueno, hay una que ya le están pidiendo auxilio al gobierno nacional y creo que la lógica va a ser esa, ¿no? Y el gobierno nacional tiene déficit, o sea que está financieramente peor que las provincias, pero tiene una carta de triunfo que no tienen las provincias, que es el Banco Central, ¿no? El Banco Central, para que nos entiendan, le regala 100.000 millones de pesos al año al gobierno nacional. Se los regala porque nunca se los va a reclamar claro, de vuelta. Y esos 100.000 millones de pesos no se coparticipan. Entonces todo eso lo recibe el gobierno nacional. Por supuesto tiene el costo que ya sabemos, ¿no? Que el precio de las cosas que compramos aumentan todos los días. Pero el gobierno tiene un aparato de comunicación que dice que eso no, en realidad es culpa de los empresarios que están todo el tiempo remarcando los precios, como si fuera óptimo para el empresario remarcar siempre el precio. En todo caso pondría el precio más favorable y no lo estarían modificando todo el tiempo, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es parte del relato. Y en ese sentido me parece que el pronóstico que se puede hacer es que el gobierno eligió el camino de más inflación, ¿no? Que es el peor de los ajustes, por supuesto, porque los más sofisticados son los que más o menos se pueden acomodar, incluso sacar agua para su propio molino. Pero ¿y cuándo la inflación entra en una espiral que ya es irreversible? No, me parece que no hay un momento donde es irreversible. Yo creo que va horadando como lo viene haciendo desde el 2007 en adelante. Mira, Juan, yo cuando me fui del Banco Central, el entonces presidente Néstor Kirchner me ofreció seguir 6 años más. Y yo le dije que no por una serie de razones. Pero recuerdo que ese día le dije, mire, si usted no reflexiona acerca del rol del Banco Central, en algún momento usted va a tener un problema político a causa de la inflación. Y eso es exactamente lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Ese problema se va incrementando y bueno, Argentina tiene todavía muchos recursos, como yo te decía antes, tiene la ventaja de los términos de intercambio, de los precios internacionales, de bajísimas tasas de interés, de un resto de la región que crece, y eso es lo que de alguna manera ha ido postergando esta cuestión que en otro momento de la historia se hubiera dado más rápido, ¿no? Lo que no sabemos es cuándo sucede eso. Sí sabemos que este esquema es insostenible en el tiempo. No hay ningún país del mundo que creció y se desarrolló dependiendo del impuesto inflacionario, ¿no? Gracias por haber venido, A vos, Juan. Muchas gracias.